La Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer resolvió que los programas de radio y televisión en México tienen que distinguir claramente entre información y opinión. Y los derechos de las audiencias no pueden estar sujetos a códigos de ética emitidos por las empresas de comunicación. La primera sala de la Suprema Corte reiteró el criterio que se emitió el año pasado por la segunda sala, en el que se señaló que se debe hacer esta distinción como estaba establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión antes de que se llevara a cabo la reforma a telecomunicaciones en el año 2017. La resolución de la primera sala derivó del amparo que tramitó la Asociación Civil Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos y contra este y otros cambios a la ley por considerarlos regresivos para los derechos de los radioescuchas y los televidentes. Déjenme por favor recuperar, es un tema muy técnico, muy legal, pero vamos a tratar de entenderlo y ahora me permito hacer una explicación antes de que entre en vigor la ley y no sepa yo decirles a ustedes si estoy dando mi opinión o estoy informándoles. Pero la sentencia presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara dice: todo informador, en su calidad de intermediario de la programación que difunde, debe cumplir con el deber de que la información divulgada sea, por un lado, veraz y por otro lado, imparcial, de tal forma que distinga entre las opiniones o juicios de valor de quien informa y el contenido mismo del mensaje informativo o noticioso. Hasta ahí parte, no es todo lo que dice la sentencia, pero es probablemente la clave de lo que estamos tratando de explicar. Así que, en cuanto sea notificada esta sentencia, el Congreso de la Unión, o sea, los legisladores, tendrán 60 días hábiles para derogar la reforma que está vigente, restablecer todas las atribuciones que le quitó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y dejar sin efectos lo que estaba en funcionamiento, concretamente los códigos de ética de los concesionarios y medios de comunicación. Déjenme por favor hacer un apretadísimo resumen, porque vamos a seguir hablando de este tema en tanto venga la notificación, se haga la labor legislativa y entre en vigor algo que, pues ya, dice la Corte que hay que aplicar. Déjenme explicarle. Miren, al final de la administración de Enrique Peña Nieto en las llamadas reformas estructurales, una de las reformas fue la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Entonces, lo dijimos, en su momento lo dijimos. Hay un error por parte de los legisladores, están sobreregulando, poniendo regulación sobre regulación sobre regulación, tratando de adaptar la industria de telecomunicaciones a la modernidad. Y en lugar de hacerla más ágil, la hicieron más complicada. Y entonces hicieron regulación sobre regulación sobre regulación. Bueno, así se aprobó la ley. Y uno de los grandes temas que impulsó sobre todo la oposición en aquel tiempo venían las elecciones, evitar que desde los medios de comunicación los comunicadores influyéramos con opiniones para favorecer a tal o cual candidato. Y eso es lo que se mantuvo en litigio, se aprobó la ley, entró en vigor, tarde, como suele ser la justicia en México, lo revisan y hoy dice la Suprema Corte, claro, lo que debe pasar para que las audiencias tengan derechos y no se violen sus derechos humanos es que quien les da la información les diga: señor, señora, televidente, radioescucha, lo que va usted a escuchar a continuación de mi boca es información, solo información. Y si en el transcurso de ese ejercicio quien da la información, como luego hacemos en este espacio, damos una opinión, tendríamos que decir: bueno, a partir de este momento, lo que usted va a escuchar a continuación es mi opinión, para que usted, señor, señora radioescucha, televidente, en virtud de su minoría de edad,
y de su incapacidad mental para distinguir entre una cosa y otra, necesita que yo se lo repita y se lo diga para que usted entienda lo que estoy tratando de informarle o de transmitirle como mi opinión. Imagínense lo que van a hacer los noticieros de radio y televisión a ese ritmo. ¡Qué interesante! Por fortuna, y hablo exclusivamente del ejercicio informativo en este espacio, tenemos la costumbre, y ustedes si nos siguen en radio, en televisión, en redes sociales, de informar y decirles, le voy a presentar la información y a continuación vamos a analizar juntos de qué se trata. Es decir, les voy a dar mi opinión. O analizar juntos la información, ¿verdad? Porque no dice nada en la resolución de la Corte si el análisis de la información significa opinión. Probablemente habrá que revisarlo nuevamente, ¿no? En fin. No es otra cosa más que un intento de estos intentos retrógradas que hay, no solamente en México, en el mundo, por tratar de controlar lo que se dice en los medios de comunicación para evitar lo que para algunos son estas olas de desinformación o lo que llaman infodemia. No cabe duda que hay mucha confusión, no hay duda. Y que esto abona, en lugar de que se clarifiquen las cosas, a que haya más. Pero en fin, aquí nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco. Estas son las leyes que tenemos, estos son los legisladores que tenemos, este es el gobierno que tenemos, estas son las reglas que hay. Y si habrá que acatarlas, hombre, las acataremos y ya tendremos la obligación de decirles a continuación, información, a continuación, opinión.